Claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este jueves 18 de agosto de 2016. Estamos en la tercera semana de la campaña, estamos haciendo el acróstico de la palabra ganar. Y la letra N es la de esta semana, no te rindas, la disposición para seguir superando todas las pruebas. Estamos en el día 18, la enseñanza es esta, que el caos no nos paralice. Seguimos leyendo el mismo pasaje del que hemos extraído de diferentes porciones del mismo algunas enseñanzas, se los leo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 17 al 20. Los cristianos del primer siglo podían pensar que la historia era un caos. Algunos de los gobernantes que los perseguían eran verdaderos dementes que se creían dioses, como Calígula, que puso a su caballo de gobernador de una provincia, como Nerón, que mandó quemar Roma para reconstruirla según su modelo y después acusó a los cristianos de haberlo hecho, como Domiciano, que mandó hacer una estatua de sí mismo para que todos la adoraran. Muchos de ellos, de los cristianos, se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene Dios? ¿Por qué no nos ayuda? No los culpemos. La mayoría de ellos tenían un pariente cercano que había sido asesinado por su fe. Si alguien les preguntaba, ¿quién gobierna o dirige la historia?, hubieran contestado, sin falta, el caos. O peor aún, hubieran dicho el mal, los malos. Esta es la sensación de un ser humano cuando las cosas se salen de control a causa de la corrupción, la injusticia y la falta de valores. Es la sensación, de hecho, de muchas personas el día de hoy. Parecería que gobierna el caos o que gobierna el mal. Sin embargo, Dios le habla a Juan para que comunique a todas sus iglesias una verdad irrefutable. Dios está al control. De acuerdo con la palabra de Dios, la historia ni es cíclica ni es dirigida por el caos. La historia es lineal, es decir, tiene una dirección. Se dirige a un determinado final planeado por Dios. No estaremos repitiendo y repitiendo y repitiendo ciclos por la eternidad. No, nos dirigimos hacia un final. Podemos decir que el fundamento que les da a sus discípulos para que tengan esperanza es este. El Señor tiene un plan. Esta es la razón por la que usted y yo podemos estar confiados. A pesar del caos que impera, a pesar de la maldad, a pesar de lo que sea, podemos confiar porque el Señor tiene un plan. Miren la parte del pasaje en la que quiero que nos concentremos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. No solo dice que Dios conoce las cosas pasadas, conoce las cosas presentes y conoce las cosas futuras. No es lo único que dice. Nos dice también que cada una de estas cosas que Dios conoce forma parte de un plan maravilloso en el que, por cierto, Él nos da el privilegio de participar. A Juan le fueron reveladas las cosas que habrían de acontecer y esto no solo le trajo aliento a él, sino a los que compartían con él la tribulación, y debe producirnos aliento también a nosotros que leemos esta revelación. Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 7. La cosa es clara. Dios tiene un plan y nada ni nadie le impedirá alcanzarlo. Las personas que se empeñan en estar en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de su reino, lo que más pueden lograr es no estar en el plan de Dios ellos. Es excluirse del plan de Dios. Y eso es lo que significa experimentar condenación. Pero jamás impedirán que Dios logre su cometido, su plan, su propósito.
Así que usted y yo lo mejor que podemos hacer es incluirnos en el plan de Dios, aceptar su voluntad, creer en Él y seremos parte de ese plan que Él quiere cumplir. Porque, insisto, nada ni nadie se lo impedirá. Él no ignora lo que sucede en nuestro alrededor y también sabe lo que va a suceder en el futuro. Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas. Él conoce el cuadro completo. Por eso nosotros en ocasiones sentimos como que este mundo navega al garete, sin control, sin timón, sin riendas. No es así. Dios sigue al control. Permítame un ejemplo que tal vez nos ayude a entender por esta circunstancia específica esta verdad que es global también porque se aplica a cualquier cosa. Un misionero fue a predicar a una de las tribus africanas más violentas. Por misionero me refiero a una de esas personas que viviendo en una ciudad cruza puentes geográficos, idiomáticos, culturales para anunciar el evangelio a una persona que no podría conocer el evangelio de ninguna otra manera si no se lo lleva a alguien. Este misionero fue a una de las tribus africanas más violentas. Para llegar hasta la aldea tuvo que cruzar algunos pantanos y una selva espesa. Poco antes de llegar, una manada de jabalíes atacó al misionero y a su compañía, los que iban con él, y uno de aquellos animales salvajes le mordió al misionero su pie, y fue necesario regresar a la civilización para ser atendido de inmediato. A causa del mucho tiempo que tuvo que pasar en llegar al hospital, días, la infección de su pie avanzó hasta convertirse en una gangrena imposible de quitar, y esto obligó a los médicos a amputarle el pie y una parte de la pierna. Él estaba desconsolado. No podía entender por qué Dios lo había mandado a predicar a aquella tribu y no le había cuidado de aquel accidente. Con el tiempo aprendió a caminar con una prótesis de plástico y se recuperó. Un día sintió de nuevo el llamado de Dios, de parte de Dios, para ir a predicar a aquellos aborígenes sin Dios. Nadie comprendía su pasión por ser misionero, nadie comprendía por qué quería regresar al lugar donde había perdido su pie y un pedazo de su pierna. Sin embargo, le apoyaron para lograrlo. Finalmente, llegó hasta la aldea, esta vez sin accidente. Con el tiempo consiguió la amistad de aquellos nativos y aprendió su idioma. Después de unos años, los nativos decidieron, de acuerdo a su costumbre, y por instigación del brujo de la tribu, decidieron matarlo a él, al misionero y a su familia y comérselos. Eran caníbales, y para ellos comerse a un extranjero era su obligación, especialmente después de haberles tratado como amigos. Eso decía su religión, basada en espíritus y en el dios del río y en el dios serpiente, etcétera, etcétera. El misionero se dio cuenta de lo que tramaban y decidió hablar cara a cara con el jefe de la tribu. Ya había aprendido su idioma, así que se puso frente a él y le dijo: «Ustedes no podrán comernos. Mira». Se levantó su pantalón y le enseñó su prótesis. Luego tomó su cuchillo, cortó un pedazo del plástico de su prótesis y le dijo al jefe: «Toma, come, verás que nosotros no somos buena carne». El jefe de la tribu tocó el plástico y después de eso dijo a sus subordinados: «Deténgase la fiesta. Estos extranjeros son distintos. No nos los podremos comer, tendremos que soportarles entre nosotros». Con los años, casi toda la tribu se convirtió al cristianismo y surgió entre ellos una hermosa iglesia en medio de la selva. Por supuesto, nunca más se volvieron a comer a un ser humano. Fue entonces que el misionero y su familia entendieron que las tribulaciones, los problemas, las aparentes tragedias son parte de un plan divino. Aunque parezca que todo es un caos, no olvidemos que Dios tiene un plan. Que el caos no nos paralice, no nos rindamos, sigamos adelante confiando en el proyecto de Dios, porque Dios tiene planes para nosotros. Tiene planes maravillosos para nosotros. Si creemos en Él, solo podremos elegir entre estas dos cosas: eximirnos de sus planes, salirnos de sus planes, rechazar su plan para nosotros, es decir, o unirnos a su plan, el plan de bendición que tiene para nuestra vida. Y eso es lo que debemos hacer. Que el caos no nos paralice, no nos rindamos, creamos en Dios, sigámosle con todo el corazón. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos o nos encontramos el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso.